A paz de Cristo, pueblo de Dios, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí Ramiro y Búa saludándoles una vez más. Vamos a mirar, miren, delante de mí aquí tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual, o la Santa Biblia es el manual de los seres humanos. Es el manual que Dios nos dio. Dios le llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también en medio del huerto Dios puso el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal es la Biblia. Y, y aquí, por ejemplo, mira, aquí tengo el Génesis. Génesis capítulo 1. Y cada uno de los capítulos nos dice algo de la historia de la humanidad, especialmente en el Éxodo, digo en el Génesis. Y el Éxodo, por ejemplo, aquí está el Éxodo, mira, el Éxodo capítulo 1. También aquí es, la Biblia tiene muchos libros, y estos libros en la Biblia componen lo que es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Pero no solamente es la palabra de Dios, no solamente es, es el manual de la humanidad. La Biblia dice claramente que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia es el árbol de la ciencia del bien y del mal para que el hombre coma y tenga estos conocimientos. Pero cuando el hombre come de la Biblia, la letra mata, como dijo el apóstol Pablo. Entonces ya está escrito que todos comieron, o Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y murieron. Lo que significa eso es que Dios nos está dando un manual y nos está enseñando que el hombre no puede ser salvo por sus propias obras, aunque sea con la palabra de Dios. Dios le llama a la palabra de Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por ejemplo aquí el Éxodo dice, estos son los orígenes de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Esto es el principio del Éxodo. Y como decía, aquí está también el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La ciencia y la Biblia nos enseñan que todo fue hecho del agua. Y la agua también se le llaman cielos, la expansión de los cielos, el agua que está arriba de los cielos o debajo de la expansión. Y bueno, este es la Biblia, es el libro de libros, es el manual de manuales. La Biblia es el padre, es la madre de todos los libros. No hay otro libro que esté a la par con la Santa Biblia o la palabra de Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas, de la sabiduría, del poder, de la inteligencia, de la ciencia, de las bendiciones. Entonces Dios nos dio este manual para que tú sepas que es el manual de toda la ciencia que el hombre puede conocer. Tenemos en Levítico, por ejemplo, aquí tenemos, Levítico es un libro de leyes que viene siendo parte del Éxodo, del libro del Éxodo, pero aquí dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Estas son las enseñanzas, estas son las leyes, porque la Biblia tiene integrado toda la ciencia, toda la matemática, ciencias sociales, ciencias materiales, ciencias, todas las ciencias, la Biblia nos habla de ellas, porque la Biblia es el libro de libros. Y por ejemplo aquí en las leyes, lo que es Levítico,
La Biblia nos va a hablar de leyes. Si alguien quiere aprender leyes perfectas o leyes al máximo, el libro de Levíticos es el libro para eso. Y tenemos los números. Los números es el libro de la matemática. Son puros números y aquí está también en el principio. Tenemos lo que se le llama los libros de Moisés. Se cree que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y luego después entramos a la historia del pueblo de Israel en la tierra prometida, que es Josué. Y aquí está también, mira, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo está aquí, dice, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Está hablando Dios que ya los pasó a la tierra prometida. Pero aquí en estos significados de libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, son puros símbolos. La Biblia está hecha de grandes imágenes para que nosotros tengamos una buena idea de lo que Dios nos está tratando de decir. Josué significa salvación. Inmediatamente después de la muerte de Moisés aparece la salvación, porque Moisés representa a Cristo y una vez que muere Cristo aparece la salvación. Y eso es el ejemplo o el modelo o la imagen que Dios está poniendo al hablarnos de Josué. Aquí que entró a la tierra prometida, Josué significa salvación. Y la salvación es después de la muerte de Moisés. ¿Por qué después de la muerte de Moisés? Porque Moisés representa a Cristo. Moisés representa a Dios. Son puros símbolos, son puras figuras. Cuando Moisés le dijo a Dios, le dijo: si me preguntan, el pueblo de Israel, tu pueblo, los escogidos en Egipto, ¿quién me envió? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué le fue la respuesta? ¿Qué dice la respuesta del cielo que le dijo? Dijo: diles, yo soy, me ha enviado. Y también miramos allí en la historia que Moisés, en la comunicación con Dios, dice: yo no puedo sacar a este pueblo. No hay manera de que yo pueda sacar a tu pueblo de Egipto. Y le dice, Dios le dice: ok, le dice, ya pusiste todas las excusas, que no sabes hablar, que no puedes hablar, que no. Mira, tú vas a ser Dios. Y Aarón, tu hermano, va a ser el profeta. Son puras figuras que Dios nos está diciendo que Moisés representa a Dios. Moisés representa a Cristo. Cristo era Dios manifestado en carne. Cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, viene a la tierra, Él es el gran yo soy. Yo soy, me ha enviado. Cristo dijo: yo soy la resurrección para el que puede creer. Yo soy la resurrección para el que está muerto. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Cristo era el todo, porque Dios se manifestó en carne. Vino, se hizo como uno de nosotros, pero se cubrió con un velo de carne. La Biblia nos enseña todas estas bendiciones. Es una repetición. El Éxodo
es algo que sucedió de acuerdo a la Biblia y también de acuerdo a la historia de la humanidad. Pero el éxodo se vuelve a repetir cuando Cristo viene a este mundo hace 2000 años. El éxodo hace 4000 años, más o menos, o 3500, y nuestro Señor Jesucristo para ahorita hace como 2000 años. Pero lo que te quiero decir es que es una repetición. El éxodo fue la figura física de que Dios nos iba a sacar de Egipto. Egipto representa el mundo y Moisés lo sacó de Egipto, pero no entraron a la tierra prometida. Todos murieron porque a la tierra prometida es un símbolo del paraíso de Dios. La tierra prometida es un símbolo del cielo que Dios nos tiene preparado. Y ahí solamente se llega por fe. La ley no la recibe el hombre, porque la ley es divina, perfecta, pura, santa de Dios, y el hombre es terrenal, carnal, como dice Pablo, vendido al pecado. Y yo te puedo estar hablando aquí mucho sobre la Biblia. Por ejemplo, te puedo hablar de lo que es cómo leer la Biblia. Si tú dices, es muy difícil leer la Biblia, no puedo tener conocimientos porque ¿cómo puedo yo solo leer la Biblia? Mira, la Biblia es un manual, es bien sencilla la Biblia, pero tiene toda la riqueza que no te puedes imaginar. La Biblia es el manual del cerebro humano y tiene la instrucción, la bendición para que el hombre de Dios sea perfecto, como dice la Biblia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. No es cualquier manual, pero es un manual sencillo, que tú puedes conocerla fácil, sencillamente, no tiene pérdida, no es confusa, está bien fácil. Mira, si lees Génesis y lees Éxodo, esos dos libros que ya los puse aquí, por ejemplo, el Génesis te va a hablar de la creación, te va a hablar del principio, y el Éxodo te va a hablar del éxodo, de la salida del pueblo de Israel de Egipto y todo lo que sucedió en 40 años en el desierto. Ya si conoces esos dos libros, son dos libros de 66 o 73, depende cuál Biblia tengas, porque hay unas Biblias que tienen 73 libros y hay otras Biblias que tienen 66. Entonces, lee Génesis, lee Éxodo y luego te pasas al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios. Tenemos el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos. Los pongo aquí. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, por ejemplo. Aquí dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y aquí va a dar la genealogía. Este es lo que es San Mateo. San Marcos nos dice así. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de la faz. Este es San Marcos. Y luego tenemos aquí a Lucas, capítulo 1. Pero fíjate cómo dice Lucas, cómo comienza. Los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, son 4 evangelios. Entonces yo te voy a guiar, yo te voy a encaminar para que leas uno. Mira, lees Génesis, lees Éxodo y luego te pasas a uno de los 4 evangelios. Yo recomiendo el evangelio de San Lucas, porque San Lucas escribió, aquí mira,
Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron desde el principio los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha sido, el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el principio, desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mira, este es un misterio. Te voy a hablar un poquito de este misterio. ¿Por qué recomiendo yo que se lea Génesis, Éxodo y luego pasar al libro de Lucas? Porque este es un misterio. San Lucas, este médico, se cree que era médico. Lucas, el Evangelio según San Lucas, fue escrito por Lucas, pero dice aquí, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sabes a quién se está refiriendo aquí el Espíritu Santo o San Lucas? A Teófilo. Teo es Dios y Filo es amor. Está refiriéndose al excelentísimo que ama a Dios, al excelentísimo hombre que ama a Dios, o a la excelentísima mujer que ama a Dios. Esta es la razón por la cual las palabras, ciertas palabras tienen un gran significado. Y aquí Lucas escribe al excelentísimo Teófilo, o sea, al que verdaderamente ama a Dios. Teo es Dios y Filo es amor. Entonces Teófilo es para el que ama a Dios. Para eso se escribió el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, para aquel. Si tú eres aquel que amas a Dios, para ti escribió el Espíritu Santo. Dios mismo permitió que Lucas escribiera esto para ti que amas a Dios. Oh excelentísimo, no te pone en un lugar abajo, excelentísimo. Si tú amas a Dios, eres un excelentísimo que amas a Dios. Entonces, esta palabra es un misterio. Y no solamente está aquí en el Evangelio según San Lucas, porque San Lucas va a escribir para aquel que ama a Dios. Bueno, Mateo tiene su razón por la cual escribe, Marcos tiene su razón por la cual escribe, pero Lucas escribe a aquel que verdaderamente ama a Dios. Entonces yo te recomiendo que leas Génesis, Éxodo y te pases a Lucas, al Evangelio según San Lucas, y lee la historia del Señor Jesucristo, porque los 4 evangelios es más o menos similar, pero lo importante aquí es que Lucas escribe a aquel excelentísimo Teófilo, aquel que ama a Dios. Pero no solamente escribe el Evangelio según San Lucas. Fíjate, el otro que te voy a recomendar es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos te lo voy a recomendar como número 4 para que vayas conociendo este manual, este libro de ciencia, este libro de inteligencia, este libro de sabiduría, este libro de poder, porque verdaderamente la Biblia es el libro de poder, es el libro de ciencia, es el padre y la madre de todos los libros. No hay otro libro a la par. Es el libro de libros, es el tesoro de tesoros, es el manual de manuales, es el manual de tu cerebro. Fíjate aquí, voy a poner los Hechos. Y dice aquí, en el primer tratado, oh Teófilo.
en el primer tratado, oh Teófilo. Fíjate cómo dice en el libro de los Hechos. ¿A quién se le está escribiendo otra vez? Al que ama a Dios. Por eso yo te voy a recomendar que leas la Biblia, que no te digan, que no te cuenten, que nadie, por ahí como dicen, te lave tu cerebro. Lee la Biblia, la tienes allí delante de ti. Y si no, aquí sígueme, vamos a estar leyendo muchas partes o mucho de la Biblia. Y aquí voy a estar poniendo, mira, esto es lo que dice Hechos. Por eso yo te recomiendo Génesis, Éxodo, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Mira, hay 4 evangelios. Hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento, pero solamente hay un libro de los Hechos. No son 4 libros de los Hechos, solamente hay un libro de los Hechos y el escritor es el mismo Lucas. Lucas escribe para aquel que ama a Dios en el Evangelio según San Lucas, y también escribe para aquel que ama a Dios. Dice en el primer tratado está hablando del Evangelio según San Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento a los apóstoles. Dando mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A los apóstoles que había escogido. ¿Cuántos apóstoles escogió el Señor Jesucristo? 12. Y este libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Vámonos a los hechos, no a los dichos. O vámonos a los dichos y a los hechos. Dichos y hechos. Juntos, no nomás vámonos a los dichos, también vámonos a los hechos. Es lo que se dice, que el hombre no solamente se conoce por lo que dice, se conoce por lo que hace. Entonces, para conocer este plan de salvación, pues vamos a leer lo que dice el Evangelio de Lucas y vámonos al libro de los Hechos. Allí en el libro de los Hechos, allí nace la iglesia. Allí es donde nace la iglesia y aquí está bien claro que aquí va a comenzar. Y esto está escrito para aquel que ama a Dios. Teófilo. Teo es Dios y filo es amor, que quiere decir para ti, excelentísima mujer, excelentísimo hombre, que amas de verdad, de todo corazón a Dios. Lee la Biblia. La Biblia te enseña, la Biblia es el manual, la Biblia es lo que debemos de leer y no es nada difícil, como te digo. Lee 4 libros de la Biblia y vas a conocer el plan de salvación. Lee Génesis, Éxodo, el Evangelio según San Lucas, el libro de los Hechos, que es en el capítulo 1, así comienza diciendo, y vas a tener el conocimiento de la salvación. Vas a tener el conocimiento de que Dios es verdadero y de que Dios no miente y de que Dios es poderoso y nos ama y nos ha dado el plan de salvación. Porque Jesucristo era Dios manifestado en carne. Como te digo, Dios se hizo carne como uno de nosotros, pero se cubrió con un cuerpo como el de nosotros y fue llamado Hijo de Dios para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Él no se llamó Hijo de Dios, Él se llamó Hijo del Hombre, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Él se llamó Hijo de Dios para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. La Biblia no dice claramente, dice que el Espíritu Santo, Jesucristo, Jesús el Cristo fue concebido del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo es Dios. Y Dios fue el que fue formado en forma humana en el vientre de María. María era una mujer como todas las mujeres, pero antes de casarse se halló que el Espíritu Santo, que había concebido del Espíritu Santo, y aquel ser que nacerá era también espíritu, pero a la misma vez fue hecho carne. Cristo, después de que muere, sube al cielo, dice que está con nosotros como Padre, como espíritu, espíritu de verdad, Espíritu Santo, porque Dios es espíritu y Dios es santo. Entonces, yo te invito a que leas la Biblia. Lee Génesis, Éxodo, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, y luego, si quieres conocer un poquito más historia, pues lee la Biblia. Yo te aconsejo que si quieres conocer la historia del pueblo de Israel en la tierra prometida, pues lee primer y segundo libro de Samuel. Pero esto es ya después. Primero lo primero. Primero lee Génesis, luego Éxodo, y luego pásate al Evangelio según San Lucas, y luego pásate al libro de los Hechos, y te vas a dar cuenta de que Dios nos ha dado la salvación. Ahora, toda la Biblia, si ya queremos nosotros tener conocimientos, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos ha dado un manual tan completo, tan rico, tan bendecido? Es porque somos hijos de Dios. Dios es el todopoderoso, el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce. Entonces Dios nos dio un manual para que tú llegues a ser, como dice la Escritura, e hizo Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios lo hizo. Esa parte de que Dios lo hizo a imagen y semejanza de Dios, eso es porque después Dios da la orden, dice, ahora que el hombre es como Dios. Ahora, ¿cómo es el hombre? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Dónde está? Mira, aquí está donde el hombre peca, capítulo 3 del Génesis. Aquí está, pero hay una parte donde ya dice, que el hombre ahora ya es. Aquí está, mira, el capítulo 3, versículo 22. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Dónde está esto? El hombre ya es como Dios. ¿Recuerdas que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Y señoríe, tenga sabiduría, tenga conocimientos. Bueno, aquí dice, y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué Dios está hablando en general, en universal, en equipo? Porque Dios, cuando está haciendo la Biblia, va a incluir desde el Génesis, desde allá la información que nos está dando en el Génesis, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está incluyendo como 4,000 años de historia. Solamente nos va a dar 4,000 años de historia, no desde el principio del mundo. Porque recuerda, la Biblia te va a enseñar todo esto y te lo va a aclarar, pero necesitas leerla. Entonces, hay que ir paso a paso. Pero aquí, por ejemplo, aquí en el capítulo 3, versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto es la conclusión
del Antiguo Testamento. Representa la conclusión del Antiguo Testamento. He aquí el hombre es como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre sabe el bien y el mal. Cuando tú conoces la palabra de Dios, los 10 mandamientos, las ordenanzas de Dios, tú te haces del conocimiento del bien y del mal. Pero lo que Dios está diciendo, que la salvación no es por el conocimiento, la salvación es por fe. Si tú crees que Dios te formó, que Dios te hizo, que Dios te da vida, que Dios te sustenta, que Dios te cuida, que Dios te protege, que Dios es el dueño de tu vida, y le empiezas a reconocer, entonces comienzas a ser hombre de fe, mujer de fe. Porque eso es lo que significa. Tú puedes conocer la Biblia, pero si no crees en ella, ¿de qué sirve conocerla? Entonces, la Biblia es el manual del intelecto humano, pero también la Biblia nos habla de que debemos recibir esta bendición. Entonces todos comieron y todos murieron. Eso llega hasta el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo viene, dice, necesitan comer del verdadero pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Era Cristo mismo. El verdadero pan que da vida son los que creen en Cristo Jesús. Cristo es el árbol de la vida, de lo cual se le dijo al hombre que Dios, aquí mismo, mira, aquí es donde Dios va a sacar al hombre. Aquí dice, y Jehová Dios dice, aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es una figura la que nos está dando Dios aquí. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo que significa esto es que una vez que el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, en otras palabras, la ley de Moisés, los 5 libros, es cuando muere, porque la ley de Dios lo condena al hombre. El hombre es pecador. Si es hombre, es pecador. Así dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros sabemos que el conocimiento de la ley produce muerte porque el hombre es pecador. Entonces, todos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el Antiguo Testamento. Dios lo puso en medio del huerto, en Jerusalén, en medio del mundo, es lo que quiere decir, en medio del mundo. Pero también allí, en medio del mundo, en Jerusalén, allí también puso el árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Pero ¿cómo se come del árbol de la vida? Por fe. Solamente por medio de la fe es como hay vida eterna. Recuerda, Abraham es el padre de la fe y según la historia del Génesis, Abraham vivió antes de los mandamientos, antes de la ley de Moisés, antes de las ordenanzas del conocimiento de la ley. Abraham es el padre, es la figura de los que creen, de los que caminan por fe, de los que creen, levantan la vista al cielo, elevan sus pensamientos al cielo y creen en Dios.
Abraham es el padre de la fe. Y por eso dice, en tu simiente, Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que le está diciendo Dios es que los que sean como tú creíste, Abraham, y te fue contado por justicia. El que cree en el Señor Jesucristo, que era Dios manifestado en carne, pasa de muerte a vida, pasa de las tinieblas a la luz, pasa de esta ciudadanía mundana del mundo a una ciudadanía celestial. Esto es lo que significa. Echó pues fuera al hombre del huerto para que no comiera de él, porque allí iba a estar el árbol de la vida. ¿Dónde nació Jesucristo? ¿En América? ¿En Sudamérica? ¿En Centroamérica? No, en Jerusalén, en el huerto, en medio del huerto, donde Dios nos dio los 10 mandamientos y la palabra de Dios, la Biblia. En Jerusalén, en esos lugares, porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia es el libro de libros, es el manual de manuales. Y te voy a estar hablando mucho aquí de estas bendiciones, pero te quise hablar o quise poner bien claro que la Biblia es el manual del intelecto humano. La Biblia es el manual del hombre de Dios. La Biblia es la escritura inspirada por Dios para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Mira, Dios comienza con Abraham y termina en David y Salomón, el modelo en este mundo. Solamente hay un predicador de la iglesia y fue Salomón. A Salomón se le dijo: pide sabiduría. Vamos a mirar aquí a ver si puedo mirar dónde está. Dice Primera de Reyes capítulo 3, dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Fíjate lo que el gran misterio. Dios comienza la obra del pueblo de Israel con Abraham. Dios hizo un pueblo y lo hizo de una mujer y de un hombre de 100 años, porque este se llama el pueblo de Dios, para que no diga el hombre que fue formado conforme a capacidad humana, porque es imposible que un hombre y una mujer de 100 años tengan un hijo. Por eso Dios lo formó de un hombre. Este gran pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Dios, lo formó de un hombre de 100 años. Comienza en Abraham y termina en Salomón, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel termina en Salomón. Bien claro, dice: Salomón hizo parentesco con la hija del rey de Egipto, o hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar. O sea, antes de que formara su casa de lujo de Salomón, y antes de formar la casa de Dios por la cual Salomón nació para ser sabio y hacer el templo de Dios en Jerusalén, recuerda, David ya sabía que este hijo era sabio. Le dice: he aquí con esta tu sabiduría, Salomón. Salomón era sabio. Pero aquí quiero enfatizar un poquito, a ver si lo hallo. Dice en el capítulo
3, versículo 3 dice, mas Salomón amó a Jehová, dice, andando en los estatutos de su padre. Y aquí quiero buscar una parte donde dice, a ver dónde está, a ver si la puedo mirar. Estoy buscando la parte donde Salomón, según la escritura, él pidió sabiduría. Pero lo que te quiero decir es que la sabiduría de Salomón, eso es solamente un símbolo. Lo que quiere decir Dios en esta parte es que Dios nos ha dado la sabiduría. Cuando Salomón, deja ver si lo puedo mirar, a ver si puedo mirar dónde está, porque exactamente necesitamos conocer que la sabiduría de Salomón es solamente una representación. Y aquí en la Biblia, las tengo marcadas las Biblias, según el capítulo 3 de primera libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 9. Según aquí, todo aquí nos va a dar mucha información de que Dios le dio sabiduría a Salomón, de que Salomón pidió a Dios sabiduría. Pero la Biblia es para leerla. Y tenemos que leer que solamente fue un sueño el que tuvo Salomón. Dice el versículo 5. Aquí está. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Fíjate, ni se le apareció en persona, fue un sueño, en sueños, y le dijo, pide lo que quieras que yo, pide lo que quieras que yo te dé. Eso fue un sueño. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hacer una historia. Dios es el dueño de las historias y nos da historias para que nosotros las conozcamos y conozcamos a Dios y nos conozcamos a nosotros mismos. Piden lo que quieras que yo te dé. Fíjate lo que le está diciendo Dios según la historia, según este sueño. Pide lo que quieras que yo te dé. Y según la historia, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono. Salomón se sentó en el trono y aquí lo alaba a Dios, y en el versículo 7 dice aquí, fíjate lo que dice, ahora pues, Jehová Dios mío, esto es lo que va a pedir Salomón. Estamos leyendo Primera de Reyes 3:7, dice, ahora pues, Jehová Dios mío, está hablando Salomón, lo alabó a Dios, pero es un sueño, recuerda, es un sueño, solamente porque las historias de Dios son como un sueño para ver si tú despiertas de ese sueño en que vives y puedas creer en Dios, aceptar a Dios, aceptar la realidad y ser bendecido de parte de Dios. Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, dice, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven.
Esto es lo que está diciendo la Biblia que Salomón dijo. En este sueño le está hablando a Dios. Recuerda, es un sueño. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. ¿Cuál es el pueblo escogido por Dios? El pueblo de Israel. Pero hasta Salomón. Fue favorito hasta Salomón, porque en Salomón, en David y Salomón, Dios termina la obra con el pueblo de Israel. Recuerda estas palabras. En David y en Salomón, el oro y la plata los amontonaban como amontonar montañas de piedras, montañas, montones de tierra. Para que mires la imagen que Dios te está dando, que las riquezas, los honores y la fama son parte de esta dádiva de Dios para los hombres de Dios. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, porque en el tiempo de Salomón era un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud, no se puede contar. Y si vamos a mirar la historia, recuerda que David fue condenado por querer hacer un censo, por querer condenar. Dios selló la sabiduría, el poder, la majestad, la bendición con 70,000 muertos. Parece que murieron cuando David pecó contra Dios haciendo el censo en Israel. Pero porque se iba a dar este testimonio, no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido. Fíjate, le está pidiendo sabiduría. Dice, da pues a tu pueblo. Estas son las palabras según la historia de Salomón a Dios. Da pues a tu siervo. Da pues a mí, Salomón, dame pues, oh Dios, a mí, Salomón, corazón entendido. ¿Qué le pidió? Sabiduría. No, dice corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Corazón entendido para tener buen juicio y sentido común, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y termina en Salomón. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Recuerda que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se le dijo que ahora ya conocía el bien y el mal. Y para discernir, le está pidiendo Salomón sabiduría. ¿Dónde dice sabiduría? Mira, aquí ni dice sabiduría. Para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién? Aquí viene la expresión, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Es una pregunta. ¿Quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? El pueblo de Israel no se podía contar en multitud. Así es la expresión exagerada para que tú sepas que la sabiduría es para mover multitudes en una sola dirección, y esta dirección es hacia la presencia de Dios. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Dice, demandaste para ti inteligencia para oír juicio
inteligencia para conocer entre lo bueno y lo malo, sentido común para entender, un juicio altamente formado, capacitado para juzgar al pueblo. He aquí, versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esto se llama sabiduría. Sabiduría. Entonces esta sabiduría se llama sabiduría y ciencia. Lo que es el Antiguo Testamento, mira, te lo voy a poner en 3 palabras lo que es toda la Biblia. Si me quieres creer, está bien. Si no me quieres creer, también está bien. Tenemos libre albedrío, tenemos libre voluntad, tenemos libre pensamiento, está bien. Pero te lo voy a poner la Biblia en 3 palabras. El Antiguo Testamento es sabiduría y ciencia. El Nuevo Testamento es fe. El Antiguo Testamento, sabiduría y ciencia, es para preparar al hombre de Dios para predicar la fe. Cristo en el Nuevo Testamento es el autor y es el consumador de la fe. Entonces la Biblia, toda la Biblia es Antiguo Testamento, sabiduría y ciencia, y el Nuevo Testamento es fe. El Antiguo Testamento, la sabiduría y la ciencia son para preparar al hombre de Dios para que sea completamente preparado, perfectamente preparado para toda buena obra, para que predique la fe. Para eso es la Biblia, el Antiguo Testamento, para que el hombre de Dios se prepare a ser un predicador como Salomón. Un predicador como Salomón, sabio para mover multitudes. Para eso es el Antiguo Testamento, para prepararnos para predicar la fe. Y si voy al Éxodo, mira, voy a ir al Éxodo para mirar un poquito diferente lo que es las palabras que debemos de poner énfasis en nuestro diario vivir. Vamos al Éxodo, aquí está el Éxodo, mira, vamos al capítulo 35 y voy a leer el versículo 30 en adelante. Quiero que mires la bendición de Dios que Dios nos ha dado para que nosotros aprendamos a ser bendecidos. Capítulo 35, versículo 30. Éxodo, capítulo 35, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel. Pon bien atención aquí, porque aquí en esto Dios nos manifiesta el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? ¿Cómo se llama el Espíritu de Dios? Es bien importante y no son palabras cualquiera, especialmente en español, no son cualquiera palabras, dice. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, dice, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿A quién ha escogido?
a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué espíritu lo ha llenado? Fíjate, pon atención. ¿De qué espíritu lo ha llenado? Del Espíritu de Dios. Este es el Espíritu de Dios. Si quieres conocer tú cuál es el Espíritu de Dios, pues aquí vas a conocerlo. Y dice, del Espíritu de Dios. Fíjate estas 4 palabras. Estas 4 palabras es el Espíritu de Dios en el Éxodo. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Sabiduría es la primera palabra. Sabiduría es el Espíritu de Dios. En inteligencia, inteligencia es la segunda palabra. En ciencia es la tercera palabra. Y en todo arte, arte es la otra palabra. 4 palabras: sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Estas palabras no las vas a hallar en inglés o en otros idiomas. Las vas a hallar solamente en español. El Espíritu de Dios es sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Esto es el Antiguo Testamento. Esto es el Espíritu de Dios para que el hombre de Dios sea perfecto. Esta instrucción de Moisés es para comenzar a establecer la presencia de Dios entre los hombres. Estas palabras son para comenzar el ministerio del sacerdote, el ministerio de la predicación, el ministerio de conocer a Dios. Sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Muy importante. Fíjate en lo que me metí ahora ya, en lo que es el tema, en lo que es lo que yo estudio, en lo que es lo que estoy siempre mirando, porque yo creí que Dios era todopoderoso y que Dios es un Dios de orden y que Dios no nos iba a dejar a oscuras y que Dios no nos iba a dejar a la aventura, háganle como puedan. No, Dios es perfecto en su sabiduría, perfecto en su obrar, y nos dio un manual perfecto para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Y podemos seguir aquí todo el día, pues la Biblia es un manual, es una fuente, es un río de bendición. ¿Recuerdas a Cristo que dijo, si alguno quiere venir, quiere acercarse? Porque dice, parece que, no sé, en uno de los evangelios dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo y gritó, si alguno quiere venir en pos de mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Si alguno cree en mí, Cristo dijo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. ¿Tú eres uno de esos que quieren creer en Dios, creer en Cristo? Dice, de su interior correrán ríos de agua que saltan para vida eterna. La Biblia es un río de bendición. ¿Para qué queremos un río? ¿Para qué es el agua? ¿Podrás vivir sin el agua? ¿Podrás cosechar sin el agua? ¿Podrás lavarte tú sin el agua? ¿Podrás estar limpio? ¿Podrás refrescarte sin el agua? La palabra de Dios es ese río para sumergirnos, para meternos, para nadar, para vivir, para ser bendecidos. Dios tiene mucha bendición para ti, para mí. Sígueme, Ramiro Iboa. Escribe Ramiro Iboa en las redes, en la internet, y todo lo que salga de Ramiro Iboa, ese soy yo, porque Ramiro Iboa no hay dos. No hay dos en el mundo, solamente hay uno, y ese soy yo. Es tan feo mi nombre que nadie lo quiere usar, Ramiro Iboa.
Y sígueme porque vamos a estar hablando de esta gran bendición, de este río de bendición para los que creen en Cristo Jesús, para los que creen en Dios, para los que han creído que hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de las tinieblas a la luz, hemos pasado de esta ciudadanía terrenal a una ciudadanía celestial. Los creyentes en Cristo Jesús, bautizados, sumergidos en las aguas bautismales por haber creído en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos en el siguiente video.